queridos hermanos, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana con la palabra del Señor y que pueda gozarse también con las alabanzas con las que le alabamos a nuestro Dios. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 69. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero, salvación.
hermanos abran sus Biblias en el capítulo 28 del Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo 28, y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Mateo 28, 1 al 7. Leemos juntos la palabra de Dios, hermanos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Hermanos, vamos a orar. Señor y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos das de congregarnos aquí en tu casa para celebrar este culto devocional, un culto de adoración, de alabanza, de oración a ti, de predicación de tu palabra. Señor, gracias porque tu bondad ha estado con nosotros para que podamos, Señor, estar en este culto, participar del mismo y, Señor, recibir la bendición tuya que siempre das cuando tu iglesia está congregada para hacer el culto a ti. Bendito Padre Celestial, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos capacites espiritualmente para nosotros, capacitados espiritualmente por el Espíritu Santo que mora en nosotros, realicemos este culto de verdadera adoración, alabanza a tu nombre, Señor. Unge, Señor, con el Espíritu Santo este culto. Úngenos a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo para que podamos, Padre, ofrecerte un culto que sea un incienso de olor grato a ti, y que por ello tú nos acompañes, estés con nosotros en el mismo, Señor. Padre Celestial, a ti sea la gloria, la bendición, la adoración y la alabanza de tu pueblo. Te adoramos con nuestro espíritu, te adoramos con la verdad de nuestro corazón, asistida por el Espíritu Santo, y te adoramos en espíritu y en verdad, porque creemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay,
y que aparte de ti no hay otro Dios. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre Celestial, por habernos aceptado, adoptados como hijos tuyos, porque hemos creído en Jesucristo y seguimos a Cristo viviendo su vida y viviendo como Él vivió en esta tierra. Bendito Padre Celestial, también en esta mañana te rogamos por nuestras autoridades civiles, Señor, para que tú las incluyas, para que tú las controles, y ellas, Señor, sean instrumentos tuyos para tomar decisiones buenas, correctas, para el bien del Ecuador, donde tú tienes una iglesia, Señor, que quiere un ambiente de paz, de tranquilidad, bendito Padre Celestial. Y oramos por la salvación de nuestras autoridades, que puedan arrepentirse, convertirse a Cristo, aceptar a Cristo, recibir a Cristo y seguir a Cristo como Salvador, para que ellas no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y gracias por acompañarnos por medio del Espíritu Santo en este culto. Oramos en el nombre del Señor Jesús y para su honra y su gloria. Amén. 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 Seguimos alabando el nombre del Señor. Vamos a cantar el coro ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Vamos a cantarlo con mucho gozo para nuestro Señor. Amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Vamos a cantar esta alabanza también con mucha convicción. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque Él nos ha dado la vida. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción,
gloria, yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Porque Él vive, triunfaré mañana. Dice el coro de esta bella alabanza, porque Él vive, ya no hay temor. Amén. Cantemos con mucho gozo este precioso coro. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando en pinta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Gloria a Dios. Toma asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema El que fue crucificado, resucitó, con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. La Sagrada Escritura registra varias expresiones sobre Cristo Jesús como Salvador. Lo identifica como poderoso Salvador. Lo identifica como el Salvador del mundo. El apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bien, hermanos en Cristo, ¿y qué tuvo que hacer Cristo Jesús para ser el poderoso Salvador del mundo, para ser el poderoso Salvador de los pecadores? En primer lugar, tuvo que morir por los pecadores y por causa de los pecados
que estos han cometido. Y además, hermanos, tuvo que resucitar de entre los muertos al tercer día. Leamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Primera carta a los Corintios 15, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escuchen, hermanos, los dos sucesos unidos, la muerte de Cristo por nosotros y su resurrección de entre los muertos al tercer día, los dos sucesos, escuchen, unidos, hacen de Cristo el poderoso Salvador del mundo o el poderoso Salvador de los pecadores. Escuchen, un Cristo Jesús que solo murió y no resucitó no puede ser el poderoso Salvador de los pecadores. Gracias a Dios que Cristo Jesús murió y al tercer día resucitó y está vivo ahora en el cielo. Hoy, pues, con la ayuda del Señor, la asistencia del Espíritu Santo, voy a hablar de la resurrección de Cristo Jesús, exponiendo el tema: el que fue crucificado, resucitó. Bien, comencemos nuestro primer punto. Veamos las pruebas de la resurrección de Cristo. Las pruebas de la resurrección de Cristo. Son fundamentalmente dos. Una prueba de la resurrección de Cristo es el sepulcro vacío donde Él fue puesto. Leamos la palabra de Dios, Marcos 16. El Evangelio según Marcos, el capítulo 16, y leamos desde el versículo 1 al 6. Marcos 16, 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Escuchen, no está aquí. Mirad el lugar
¿Dónde le pusieron? No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, que está vacío. Él no está allí. En el Evangelio según Juan, leamos en el capítulo 20, el Evangelio según Juan, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 9. Juan 20, 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y los otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. El sepulcro vacío, el sepulcro donde pusieron a Jesús, y que luego los discípulos, al ir a Él, encuentran el hecho de que Él no está allí, el sepulcro está vacío, es una de las pruebas contundentes del que el que fue crucificado y fue sepultado, muerto, resucitó y está vivo, para la gloria de Dios y la bendición tuya y mía y de todos los que creemos en Él. Amén. Otra de las pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo son las apariciones de Cristo resucitado, o las apariciones de Cristo vivo. Vamos a leer en el Evangelio según Marcos, capítulo 16. Sí, vamos a leer en el Evangelio según Marcos, el capítulo 16, y leemos los versículos 12 y 13. Marcos 16, 12 y 13. Pero después apareció Cristo resucitado, ¿no? Apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Primera carta a los Corintios 15. Sí, leamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, los versículos del versículo 3 hasta el versículo 8. Primera carta a los Corintios 15, 3 al 8. Leemos, hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y escuchen, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y atención a lo que vamos a leer a continuación.
y que apareció, el que murió y que había resucitado, apareció a Cefas o a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen o han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que, hermanos, escuchen. Las dos grandes pruebas de la resurrección de Cristo, que Cristo no quedó clavado en la cruz, no quedó en el sepulcro donde lo pusieron, sino que Él resucitó, el sepulcro vacío y sus apariciones vivos a más de 500 hermanos son las pruebas que no se pueden refutar, contundentes, del que el que fue crucificado, Cristo Jesús, resucitó, Él está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Bien, ahora veamos la forma como Cristo resucitó. Esto es importante. La forma como Cristo resucitó. Escuchen, en primer lugar, Cristo no resucitó en forma espiritual o en forma de un ser que era espíritu. Lucas 24. Sí, leamos el Evangelio según Lucas, capítulo 24, los versículos 36 a 40. Lucas 24, sí, 36 al 40. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué cosa? Veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. En principio los discípulos pensaban que veían espíritu, un ser que es espíritu, pero Él les dice: no, yo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Entonces, Cristo no resucitó en forma espiritual o en forma de un ser espíritu. Cristo resucitó físicamente. Cristo resucitó corporalmente. Resucitó corporalmente con carne y huesos, hermanos, como Él mismo lo dice. Lucas 24, fíjense, el 39. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Se dan cuenta? Indicando con esto que había resucitado físicamente, corporalmente, hermanos.
Jesucristo resucitó con un cuerpo celestial. En otras palabras, no resucitó con el mismo cuerpo terrenal con el que murió y fue sepultado. Sí, resucitó con cuerpo, pero no terrenal, sino un cuerpo celestial. Primera carta a los Corintios. Sí, veamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, y leamos en el capítulo 15, el versículo 44. Primera carta a los Corintios 15, 44, dice Pablo, mis queridos hermanos, hablando de la resurrección corporal: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y noten lo que dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y con el cuerpo que resucitó el Señor no fue con el cuerpo animal o terrenal, sino con un cuerpo espiritual, porque Pablo dice: hay cuerpo espiritual, hermanos en Cristo. El apóstol Pablo resucitó con un cuerpo glorioso, hermanos. Filipenses. Sí, leamos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 20 hasta el versículo 21. Busquen la palabra, porque estos versículos son importantes. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y escuchen: el cual, o sea, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, su cuerpo y mi cuerpo, que son humillados por la enfermedad, y la mayor humillación es la muerte, que lo corrompe y lo destruye. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Noten: para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismos todas las cosas. Aquí hay un detalle. Habla de sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que Él resucitó con un cuerpo glorioso. Y escuchen, hermanos, lo siguiente: el cuerpo celestial y glorioso con el que Cristo resucitó es eterno, hermanos. El Verbo divino, que desde la eternidad era espíritu, se encarnó. Al resucitar después de morir, adquirió un cuerpo celestial y glorioso, cuerpo que lo tendrá por toda la eternidad, hermanos. Este es un gran misterio, hermanos. Pero porque ese cuerpo lo tendrá por toda la eternidad y no se puede despojar nunca más de él, porque se trata de un cuerpo espiritual, celestial y glorioso, hermanos. Bien, una vez que hemos visto
la forma como Cristo resucitó, veamos este punto que es aplicativo, hermanos, para nosotros. Las implicaciones de la resurrección de Cristo. Comencemos con la primera implicación. Porque Cristo resucitó, los hijos de Dios tenemos en este Cristo resucitado un Cristo con tres manifestaciones. ¿Cuáles son? Romanos 8:34. Sí, veamos en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 34. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y escuchen, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, y se entiende en el cielo, ¿no? ¿Y qué Él hace allá? El que también intercede por nosotros. Entonces, porque Cristo resucitó, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, tenemos en el cielo un intercesor ante el Padre Celestial. Mis queridos hermanos, Él intercede por ti y por mí todos los días, dice la palabra de Dios. Vamos a la primera carta de Juan. Sí, veamos en la primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Primera carta de Juan 2:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escuchen, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el que no ha pecado. Porque Cristo resucitó, los hijos de Dios, usted y yo, tenemos en Él, en el cielo, un abogado. Y un abogado que no pierde ninguna causa. El abogado que nos defiende ante el Padre cuando nosotros pecamos. Y por pecar lo que merecemos es la muerte inmediata. Él aboga por ti y por mí. Y el argumento que Él presenta, ¿cuál es? Su sacrificio en la cruz, su muerte, su resurrección, a favor tuyo y a favor mío. Y por eso es que cuando tú pecas y yo peco, nosotros nos arrepentimos, nosotros confesamos nuestros pecados, porque este abogado está defendiéndonos ante el Padre. Es que el Padre toma la decisión de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Cuando yo hacía estos apuntes, me detuve a pensar, a repasar mi vida cristiana y encontrar que en mi vida cristiana yo le he fallado a Dios, no una, sino varias veces. Y según la palabra de Dios, los que incumplen la ley de Dios, porque todo pecado que tú y yo cometemos es una transgresión de un mandamiento de Dios. Y según la Biblia, el transgresor de la ley de Dios merecía, ¿qué cosa? La muerte.
Y yo repasaba mi vida y yo daba gracias a Dios por mi abogado, que logró que mi padre no me corte frente a mis transgresiones y rebeldías, sino que me perdone y me limpia una vez que me arrepentí y confesé mis pecados al Señor. Ten presente que cuando recuerdes tus pecados o peques delante de Dios, no eres cortado como mereces, porque has incumplido la ley. Y eso se debe a que en el cielo tienes en el Señor Jesús un abogado que te defiende. Y el argumento es su sacrificio que hizo en la cruz por ti, por tus pecados. Qué gratificante es esto, ¿no? Y qué bendito es esto, hermanos. Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 22 hasta el versículo 28, hermanos. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador o garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea Jesús, ¿no? Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía. ¿Cuáles son sus cualidades? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, y escuche, hecho perfecto para siempre, o perfecto por toda la eternidad. Entonces, hermanos, porque Cristo resucitó, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, tenemos en Él un intercesor, tenemos en Él un abogado eficiente y tenemos en Él un sumo sacerdote. Gloria a Dios por esto, hermanos. Si Cristo no hubiera muerto o solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no tendríamos un intercesor, un abogado y un sumo sacerdote perfecto en los cielos. Pero gracias a Dios porque sí lo tenemos, porque resucitó. Porque Cristo resucitó, los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, leemos en el versículo 20. Primera carta a los Corintios 15, 20, dice la palabra, miren, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
Aquí está, primicias de los que durmieron o de los que han muerto es hecho. Primera carta a los tesalonicenses. Sí, leamos en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 13 al versículo 16. Primera a los tesalonicenses 4, 13 al 16. Leemos la palabra de Dios, hermano. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los creyentes que ya han muerto. Esa es la idea. Para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, las dos cosas, no se olviden, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él o murieron confiando en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué pasa inmediatamente? Y los muertos en Cristo, los que murieron confiando en Cristo, resucitarán primero, hermanos. Ahora, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos en Cristo? Filipenses capítulo 3. Sí, leamos en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículos 20 a 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y escuchen, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y escuchen, para que sea, noten, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Con qué cuerpo resucitarán los muertos en Cristo? Escuchen, la palabra dice que resucitarán con un cuerpo semejante al cuerpo glorioso con el que Cristo resucitó. Gloria a Dios por esta esperanza, hermana. Que si usted estuviere muerto cuando el Señor venga, resucitará con un cuerpo semejante al cuerpo glorioso con el que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y cuáles son las características del cuerpo con el que resucitarán los muertos y los vivos que serán transformados? Primera carta a los Corintios. Leemos en el capítulo 15, los versículos 42 al 44. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Primera carta a los Corintios 15, 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o terrenal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, ¿cuáles serán las características del cuerpo con el que resucitarán los muertos y los vivos que serán transformados? Resucitarán como un cuerpo incorruptible, o sea, con un cuerpo que no se corrompe, con un cuerpo que la muerte no lo corromperá. Resucitarán con un cuerpo, noten, glorioso. Resucitarán con un cuerpo fuerte. El actual es un cuerpo débil a la enfermedad y a cuantas cosas y a la misma muerte. Resucitarán con un cuerpo, noten, espiritual. Resucitarán con un cuerpo celestial. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Los que resuciten creyentes en Cristo cuando Él venga, y los vivos que serán transformados, miren el cuerpo que tendremos, un cuerpo incorruptible, que no se corromperá más. ¿Se acuerdan cuando la hermana de Lázaro estaban frente al sepulcro de Lázaro y le dijeron el Señor que quiten la piedra? ¿Qué dijo la hermana? Señor, hiede, apesta, porque ya tiene 4 días. Esa es la realidad del cuerpo suyo y mío cuando curamos. Que se corromperá, que apestará. Recibiremos un cuerpo glorioso, un cuerpo fuerte, un cuerpo espiritual, que no se corromperá, porque ese cuerpo no morirá por toda la eternidad, hermanos. Escuchen lo que voy a decirles. El cuerpo que tendrán los creyentes en Cristo será también, al igual que el cuerpo con el que resucitó de Cristo, también será un cuerpo eterno, hermanos. ¿Cómo les afecta saber esto? Que el cuerpo que usted tendrá finalmente será un cuerpo eterno, como es el cuerpo eterno que tiene Cristo resucitado. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre por esto, hermanos. La resurrección de Cristo, y esto es interesante y bendito, hermanos, la resurrección de Cristo nos ha asegurado, escuchen, una vida eterna en el cielo. Escúchenme, sin sufrimientos. Escúchame, hermanos, no te cabecees, despiértate y escucha esto que te bendice. La resurrección de Cristo nos ha asegurado una vida eterna en el cielo sin sufrimientos. Amén. Amén. El Cristo resucitado llevará a sus creyentes a donde Él ahora está en el cielo, en la casa de su Padre.
Evangelio según Juan, capítulo 17, hermanos. El Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. En la oración que el Señor hace por sus discípulos cuando estaba todavía en la tierra. ¿Qué le dice a su Padre? Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y cuando el Señor los lleve a sus creyentes fieles a estar con Él en el cielo, escuchen, hermanos, vivirán en la Jerusalén celestial con Él. Apocalipsis capítulo 21. ¿Sí? Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 4. Apocalipsis 21, 2 al 4. Leo la palabra, hermanos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz desde el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A gran voz. ¿Y qué va a pasar con ellos? Enjugará Dios, bendito sea el Señor, toda la lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que el Cristo resucitado ha asegurado una vida eterna en el cielo y la nueva Jerusalén sin ninguna clase de sufrimientos. Los sufrimientos que tenemos en esta tierra, en esta casa terrenal, se acabarán cuando tú y yo, por nuestra fidelidad al Señor hasta el último, Él nos lleva a vivir con Él en la ciudad celestial. A veces yo veo de aquí a algunos de ustedes que conmovidos sacan un pañuelo y se secan una lágrima. Pero hermana y hermano, llegará el día cuando vivas con el Señor en la ciudad celestial, que ya no tendrás que sacar pañuelos para secarte lágrimas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolores. Ya no habrá más sufrimientos. Viviremos en la ciudad celestial eternamente sin ningún sufrimiento, hermanos. ¿Qué dicen, hermanas y hermanos? Amén. Gloria al Señor. Otra cosa muy importante. La resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, escúchame, hizo factible la venida del Espíritu Santo a estar en nosotros y con nosotros. Evangelio según Juan 14. Sí, lee conmigo en Juan 14,
los versículos 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez por vosotros, en la persona del Espíritu Santo. Esa es la idea. Juan 16, el versículo 7. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor a su discípulo. Escuchen este lenguaje del Señor. Os conviene que yo me vaya al cielo, porque si no me fuera, noten, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y lo cumplió. Hechos 2. Hechos 2, mis queridos hermanos, y leemos en Hechos 2, versículos del 1 al 4, hermanos. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, es la idea, según el Espíritu les daba que hablasen. La resurrección de Cristo y su ascensión al cielo hizo factible, real, la venida del Espíritu Santo, el otro Consolador, a estar con nosotros y dentro de nosotros, hermanos. Por eso el Señor no nos ha dejado huérfanos. Él ha venido en la persona del Espíritu Santo a estar en nosotros y con nosotros. Gloria a Dios. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? Después que el Señor fue glorificado, ascendido al cielo, ¿para qué? Juan 14, 16. Sí, leamos en Juan capítulo 14 y leemos el versículo 16. Juan 14 y el versículo 16. Sí, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para hacer qué cosa? Nuestro Consolador. Una vez, cuando di en el seminario un curso sobre el Espíritu Santo, me informé que esta palabra que leemos aquí, y yo rogaré al Padre y os dará otro, en el idioma griego, otro igual. Mientras Él vivió en la tierra, nos consolaba. Ahora que está en el cielo, sigue consolándonos en la persona del Espíritu Santo, en quien Él ha venido
está con nosotros, hermanos. Así que otro consolador es otro igual. Yo soy el consolador, dice el Señor, de vosotros. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, seguiré consolándolos. Porque el Espíritu Santo será otro consolador igualmente a mí. Eso es lo que dice el Señor. Gloria a Dios, ¿no? El Espíritu Santo vino para darnos poder a fin de ser testigos suyos en el mundo, hermanos. Hechos, capítulo 1, los versículos 7 y 8. Y les dijo Jesús, todavía no ha ascendido: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y escuchen lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Y cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder que recibiréis cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para santificarnos, hermanos. Romanos capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Romanos, el capítulo 8. Y leemos 11 al 13. Romanos 8, 11 al 13. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto habla de santificación, hermanos. En el Evangelio, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos, Gálatas 5, y leemos desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne o de la concupiscencia es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y escuchen, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No entrarán en el cielo. Y escuchen, mas el fruto del Espíritu. Esto es para los que andan en el Espíritu y son guiados por el Espíritu. ¿Qué pasa con ellos?
Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos malos, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para santificarnos, hermanos. Para que vivamos siendo santos, apartados del pecado, escuchen, en toda nuestra manera de vivir en esta tierra. Y también el Espíritu Santo vino para guiarnos en nuestro diario vivir. Romanos 8:14. Sí, leemos en la carta a los Romanos el capítulo 8 y el versículo 14. ¿Qué dice aquí? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo vino del cielo para guiarnos en nuestro diario vivir, hermanos. Y yo quiero insistir en esto. Todos los que son guiados en su diario vivir, ¿qué prueban eso? ¿Qué prueba eso? Estos son hijos de Dios, son verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Y por lo que leímos en Gálatas, una persona que es guiada por el Espíritu no anda satisfaciendo los deseos de su carne, sino los deseos del Espíritu, del Padre y del Hijo Jesucristo, que son deseos puros, piadosos, limpios moralmente, hermanos. Bien, hermanos, repasemos las implicaciones de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos dio en Él un intercesor, un abogado, un sumo sacerdote perfecto. En segundo lugar, la resurrección de Cristo aseguró la resurrección de los muertos en Cristo. La resurrección de Cristo nos ha asegurado una vida eterna en el cielo sin sufrimientos, hermanos. La resurrección de Cristo hizo factible la venida del Espíritu Santo a morar en nosotros y a estar con nosotros como nuestro consolador y nuestro santificador. Quiero leer a continuación el himno número 58 que va a ser proyectado allí, hermanos. El himno número 58. El Señor resucitó. Aleluya. Vayan ustedes también leyendo allí el himno. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba ya venció. Aleluya. Su poder y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. El que al polvo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Y cantamos en verdad. Aleluya.
su gloriosa majestad. Aleluya. El que a muerte se entregó. Aleluya. El que así nos redimió. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina en vida triunfal. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya. Tú loores a cantar. Aleluya. Vamos a leer un último pasaje. Romanos 8. Carta a los Romanos capítulo 8. Y leemos los versículos 33 y 34, hermanos. A ver, abran su Biblia, el último pasaje que leemos. Romanos 8, 33 al 34. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Abre tu Biblia, hermano, y lee conmigo. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por esto, porque creemos en este Cristo que murió, que resucitó, que está a la diestra de Dios en el cielo y que intercede por nosotros, porque creemos con todo el corazón en este Cristo, es que nadie en la tierra ni fuera de la tierra nos podrá condenar, porque en Él y por Él, por el que murió y resucitó victorioso, hemos sido perdonados todos nuestros pecados. Vivamos entonces para honrarlo, viviendo como hombres y mujeres que han sido perdonadas y libertados de todos sus pecados por este Cristo que murió, que resucitó, que fue exaltado a la diestra de Dios Padre, y allá está abogando, intercediendo por cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por toda nuestra vida aquí en esta tierra. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Jesucristo está vivo, ¿verdad? Amén. Todos lo creemos, todos estamos muy seguros de que Cristo vive y vive en nosotros. Pido a la congregación se ponga de pie. Vamos a cantar juntos el himno número 58. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Aleluya,
te damos gracias porque un día en la eternidad dispusiste que tu unigénito Hijo venga al mundo a salvarnos. Gracias porque Él, por voluntad tuya, vino a esta tierra, vivió entre nosotros y con nosotros, murió en la cruz por nosotros, por causa de nuestros pecados, y al tercer día resucitó entre los muertos y está vivo, exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Gracias porque Él en el cielo es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, que intercede todos los días por todos y cada uno de sus creyentes, de sus discípulos, que aún tiene vivos en esta tierra. Gracias, Maestro Jesús, porque no nos dejaste huérfanos, mandaste al Espíritu Santo, y en Él y con Él viniste a estar con nosotros para consolarnos en las aflicciones que el mundo nos da y para santificarnos, quemando toda escoria, toda suciedad moral que se pega en nuestras vidas. Reconocemos que tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la adoración y alabanza, Padre. ¿Por qué? Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay otro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación.
es digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente que dice con gozo: Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al bendito por toda la eternidad. Amén. Queremos dar nuestros más sinceros agradecimientos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana. Dios le bendiga.